Bien, cursos con valor curricular. Este es otro elemento multifactorial, o más bien uno de los elementos multifactoriales que sí pueden mejorar. ¿Por qué? Porque está a su alcance una serie de cursos con valor curricular, los cuales les van a ayudar a subir puntitos. Así que es muy importante que ustedes sí se enfoquen en este elemento para obtener los 10 puntitos. Si ustedes no saben dónde hacer cursos o dónde obtener esos cursos con valor curricular, con mucho gusto nos pueden escribir y les apoyamos. Bien, la experiencia docente. La experiencia docente es un elemento que hay posibilidad de poder mejorarlo. Bien, ¿por qué hay posibilidad de poder mejorarlo? Si ahorita ustedes no cuentan con experiencia docente, yo los invito a que puedan intentar trabajar en alguna escuela particular. ¿Por qué? Porque esta escuela particular les expide una constancia de experiencia, la cual les puede ayudar a subir puntitos. A lo mejor son mínimos. ¿Por qué? Porque para obtener el máximo puntaje en experiencia docente, pues sabemos que son 5 años. Y a lo mejor ahorita ustedes solamente juntan algunos meses de noviembre a febrero, que es cuando les empiezan a pedir documentación. Sin embargo, es mejor llevar un poquito a no llevar nada. Bien. Y por último, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, es la apreciación de conocimientos y aptitudes docentes. ¿Por qué me voy a enfocar en este, maestro? Porque de los demás elementos multifactoriales que todavía pueden alcanzar un puntaje, pues ustedes no alcanzarían a lo mejor, ejemplo, si yo voy en último año de carrera y ya le empiezo a echar muchas ganas a la escuela, a lo mejor puedo cambiar un poquito el puntaje de la carrera en cuestión del promedio. De igual manera en experiencia docente, si de último momento ustedes deciden empezar a trabajar en una escuela particular, pueden cambiar un poquitito el puntaje de esta ponderación. Sin embargo, el examen, que es la apreciación de conocimientos y aptitudes docentes, de verdad es un elemento multifactorial que está en sus manos, que ahorita, desde ahorita, si empiezan a trabajar en él, ustedes por supuesto que pueden alcanzar un puntaje alto, 20, 22, 25, 27, 28 o incluso los 30. Entonces, por eso es que el día de hoy nos vamos a enfocar en este elemento multifactorial. Conozco muchos maestros que de repente se la pasan todo el año preocupados por los cursos, por ejemplo, y no está mal, pero pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, enfocarte en tus cursos y también enfocarte en tu preparación para el examen, porque al final de cuentas es lo que más vale, maestros. Bien, ahora, ¿cómo podemos empezar nuestro estudio si todavía no sale la bibliografía oficial? ¿Qué podemos hacer para empezar nuestra preparación? Bueno, en la página oficial de UCICAM, ustedes podrán encontrar 16 bibliografías. Aquí encontramos una bibliografía para cada nivel. Nivel, en este caso, para preescolar, para primaria, para secundaria en todas sus asignaturas. Encontramos también para educación especial. Y aquí, ustedes, es importante que revisen la bibliografía que marca. Esta bibliografía, la más reciente, es del 2025-2026. Sin embargo, quiero decirles que es muy poco probable que lleguen a cambiar un documento de la bibliografía. La bibliografía que se utilizó en el 25-26 va a pasar en un 95% igual en el proceso 26-27. Entonces, por eso podemos ir empezando a estudiar con esta bibliografía. Nosotros sacamos aquí, con el equipo académico, los temas principales del examen. ¿Por qué principales? Porque son los temas que son la columna vertebral de todas las áreas. Es decir, en cada una de estas bibliografías van a encontrar estos temas. Por eso le llamamos la columna vertebral del examen, porque así vayan a participar para preescolar, para primaria, para artes, para educación especial, para historia, para educación física, a todos nos van a preguntar sobre estos temas. ¿Por qué? Porque a toda la educación básica, maestros, nos rige la Ley General de Educación.
a toda la educación básica tenemos que conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, porque desde preescolar hasta secundaria trabajamos con niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto, pues la educación se rige con base al artículo 3º constitucional. ¿Qué nos dice el artículo 3º constitucional? Por ejemplo, ¿cómo debe ser la educación? Pueden alzar la manita para poder participar. Adelante, maestra. A ver, denme un segundito, por favor. Listo, maestro Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué nos dice el artículo 3º constitucional? ¿Cómo debe ser la educación, maestro Juan Carlos? O maestra Elizabeth Baltasar. Listo, una disculpa, teníamos los micrófonos apagados. Ahora sí, maestro Juan Carlos o maestra Elizabeth. Ok, bueno, mientras arreglan el problema técnico respecto a los micrófonos, vamos, yo voy a, si ustedes me lo permiten, yo les explico de manera muy breve. Sabemos que hoy en día el artículo 3º constitucional nos dice que la educación debe ser de excelencia, que la educación debe ser democrática, debe ser inclusiva, debe ser intercultural, debe ser equitativa. Es decir, nos da una serie de características que debe cumplir la educación y en cada una de las características nos da la explicación. Bueno, pues ahí nos rige de manera general cómo debe ser la educación en todo el sistema educativo mexicano y enfocado en la educación básica. Entonces, por eso es que también se vuelve un tema central de cualquier nivel o área para participar. El acuerdo 140822, ¿alguien sabe en qué se enfoca el acuerdo 140822? Tenemos manitas arriba, maestra Rosa Naranjo o maestra Mariam López. A ver, o alguien desea abrir su micrófono. ¿A qué se refiere el acuerdo 140822? ¿Qué establece este acuerdo? Lo que establece este acuerdo es como la constitución política de todos los maestros. A ver, ¿quién dice yo? Pueden abrir su micrófono sin ningún problema. ¿No? ¿Nadie? Es el plan de estudios para la educación básica. Excelente, maestra. Muy bien, muchas gracias, maestra. Efectivamente, el acuerdo 140822 es el que establece el plan de estudios para la educación básica, que es conocido como el Plan 2022. ¿Por qué? Bueno, es conocido como el Plan 2022 porque fue el año en el que se firmó a cabo el acuerdo. Se firmó el acuerdo. Bien, el acuerdo 140822, maestros, es como esa Biblia de los maestros, como la Constitución de los maestros. ¿Por qué? Porque ahí encontramos cómo se debe enseñar. Quien ha hecho el examen en estos últimos años, no sé si les han contado o lo han vivido, que se cuestionan es que todas las respuestas se parecen. ¿Cómo voy a elegir si yo creo que la A y la B son correctas? Y entonces nos queda mucho esa duda. Pero estas dudas surgen porque nosotros queremos responder con base a lo que yo creo, a lo que yo pienso, con base a las experiencias que he tenido. Y no es así, maestros, porque nosotros debemos responder con base al deber ser. Y el deber ser indica lo que debe hacer el maestro. Y lo que debe hacer el maestro se encuentra establecido en todos los documentos que estamos trabajando el día de hoy, o bueno, que estamos mencionando, específicamente en el Plan 2022. En el Plan 2022 yo voy a encontrar cómo debo enseñar. Hoy en día sabemos que enseñamos con base a proyectos. ¿Cómo debo trabajar? Bueno, debo trabajar haciendo una integración curricular, integrando ejes articuladores, campos formativos y relacionándolos con el contexto del estudiante. También me dice el Plan 2022 que hoy en día debemos involucrar a las familias y le llaman
En este caso, nos dicen que anteriormente se decía que la escuela era un espacio aislado de la comunidad. Y hoy en día, el Plan 2022 nos dice, no, no son espacios aislados. En la comunidad encontramos una gran diversidad de culturas y le llaman cultura a cada familia, porque cada familia tiene intereses, costumbres, tradiciones, pensamientos, hábitos, valores diferentes. Por eso se dice que afuera, en la sociedad, en el contexto, en la comunidad, encontramos diferentes culturas. Y en la escuela llegan todas esas culturas a agruparse. La escuela entonces se vuelve un centro de aprendizaje en donde todas esas culturas se intercambian. ¿Qué intercambian? Aprendizajes, valores, hábitos, costumbres. Por lo tanto, hoy se dice que la comunidad es un núcleo integrador. ¿Qué integra la comunidad? Integra todas estas culturas en la institución. Bien, y podríamos hablar y extendernos muchísimo en este tema del Plan 2022, así como todos los demás, pero no terminaríamos en estos 40 minutos que nos dieron para esta sesión. ¿Qué más encontramos aquí en el Acuerdo 0822? Aquí nos empiezan a dar una explicación general de los campos formativos, de los ejes articuladores, de los PDA, del programa sintético, del programa analítico. Aquí nos explican cuáles son los indicios del Plan 2022, cuáles son los objetivos. Entonces, cuando yo empiezo a conocer todos estos temas, me doy cuenta que las respuestas no se parecen, que la respuesta correcta se argumenta de la información que viene en estos documentos. Por lo tanto, maestros, no son preguntas de suposición ni de inferencia. Por supuesto, hay algunas técnicas que nos van a servir para responder estas preguntas, pero la pregunta se responde con base al conocimiento que tenemos sobre los diferentes temas. Tenemos también otro tema principal que es el Acuerdo 050424 de Consejo Técnico Escolar. Todos los niveles y todas las áreas tenemos consejos técnicos escolares y debemos saber cuáles son las características de los consejos técnicos escolares, cuáles son las funciones. Quiero decirles aquí algo muy importante. Ya llevamos cerca de 4 años en donde regularmente vienen siempre los mismos artículos. El artículo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Acuerdo 050424. Del artículo 8, por si quieren tomar nota, al artículo 15 nos viene cada año enfocados a esos artículos. De hecho, traigo algunas preguntas y ahorita vamos a ver qué tipo de preguntas han venido en el examen. Otro tema es la resolución de conflictos en los centros de trabajo. A ver, yo quiero preguntar, ¿pueden abrir sus micrófonos cuando haga algunas preguntas y cerrarlos, sin ningún problema? ¿Ustedes creen que en preescolar haya conflictos? ¿En primaria hay conflictos? ¿El maestro de educación física tiene conflictos? ¿O habrá algún nivel que no tenga conflictos, maestros? Hola, No, maestra, todos los buenas niveles. tardes. Todos. Buenos Todos días. niveles. En todos los niveles hay conflictos, ya sea de una manera, unos muy Sí, pequeños. en todos los niveles hay conflictos. Sí, en todos los niveles. Así es, confirmo que en todos los niveles hay En conflictos. todos los niveles hay conflictos. Lo más que hay que seguir el protocolo. Exacto. Me encanta escuchar los maestros, Gracias a todos. Efectivamente, en todos los niveles hay conflictos. ¿Y quién es el responsable de atender estos conflictos? A veces pensamos que es el director, pero no, maestros. El primer responsable es el maestro, ¿sí? Miren, hay un documento que este año ya no lo pusieron en su examen, pero me gustaba mucho este pedacito que ahorita se los voy a compartir. Este documento se llama porque aún existe protocolos de actuación. Es un documento que me hablaba de protocolos. Iba enfocado a los entornos escolares seguros.
Todavía viene en la bibliografía, porque acá la tengo en este otro, entornos escolares seguros. Todavía viene, pero este documento que tenemos acá, que vino este año, ya viene de manera más resumida. No viene como el anterior. En el anterior nos decía, a ver, cuando el alumno está en su casa, ¿quién es el responsable de si se cae, de si come, si hace tarea, si obedece? ¿Quién es el responsable en casa? ¿Quién es el responsable en casa, maestros? Los padres. Los padres. En casa son los Los padres. padres o tutores a cargo. Muy bien. Los padres de familia son los responsables, pero en la escuela los responsables somos los maestros. Entonces, a nosotros nos compete llevar a cabo y conocer los diferentes protocolos que existen para saber cómo actuar en caso de una balacera. Muchas veces pensamos que en caso de una balacera, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a los alumnos que se pongan pecho tierra con las manos a los costados. ¿Por qué? El protocolo te dice que si pongas las manos a los costados, pecho tierra, porque las manos en los costados te permite cubrir tus órganos. Las manos en la nuca son únicamente cuando hay una amenaza de extorsión, una amenaza de explosión de alguna bomba. ¿Para qué? Para cubrir tu nuca, tus oídos y tus ojos. Sin embargo, el protocolo también nos dice que antes de que le digas a los alumnos que se pongan pecho tierra con las manos a los costados, tienes que identificar indicadores de riesgo. Después de identificar indicadores de riesgo como ¿qué tan lejos está la balacera? ¿Se escucharon ruidos en la comunidad? ¿Alguna bala alcanzó las ventanas o las puertas? Después de eso, entonces estableces comunicación con la policía. ¿Por qué? Porque a quien le compete llevar a cabo acciones ante esa situación que son delictivas es a la policía. El protocolo nos hace mucho hincapié de que a nosotros nos compete lo pedagógico. Entonces llama a la policía. Posteriormente le dices a tus alumnos que se pongan pecho tierra con las manos a los costados. Y de repente hay dudas sobre este protocolo porque dicen, bueno, ¿qué no primero le digo a mis alumnos? La realidad es que se hace todo en cuestión de segundos. En el segundo 1 estás identificando indicadores de riesgo, segundo 1, 2 y 3, y al mismo tiempo ya estás llamando a la policía y ya le dices al alumno que se ponga pecho tierra. Pero el orden del protocolo así lo establece. Entonces, vamos a actuar, insisto, con base a lo que nos dicen los protocolos, los documentos oficiales que están en la bibliografía. Otro documento, maestros, que este es un documento nuevo, lleva 2 años apenas, se llama Todas y Todos contra el Acoso Escolar. Un documento que nos habla sobre los diferentes tipos de acoso escolar que existen. ¿Cuáles son esas características y qué debo de hacer como maestro ante este tipo de situaciones? Muchas veces pensamos que yo voy a actuar solamente cuando veo una situación de acoso, pero el documento te dice, no, tú debes actuar. Si lo ves, le dicen en el protocolo en fragancia, y si no lo ves, sino que te enteras porque alguien te lo dijo, o el mismo alumno que sufre el acoso te lo contó, o hay indicadores de riesgo de conducta que te hacen pensar que está en una situación de acoso, también tienes que actuar. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de todas las situaciones que se puedan presentar para saber qué hacer y ante las diferentes conductas de acoso escolar. Este documento, maestros, establece esto que les acabo de comentar y cuando ponen este documento quitan el de protocolos de actuación ante casos de abuso, acoso y maltrato, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, nosotros cuando vemos este tema, cuando analizamos este documento, a pesar de que ya no habla del abuso sexual infantil y del maltrato escolar, a diferencia del otro documento, nosotros todavía hablamos de esos 2 conceptos para que por lo menos tengan la información completa. Entonces, este es otro documento que sugerimos estudiar, maestros, el que les acabo de comentar, entornos escolares seguros,
cuándo sí podemos revisar mochilas, cuándo no, qué hacer en caso de un temblor, qué hacer en caso de una balacera, qué hacer en caso de una amenaza de bomba, qué hacer en caso de que un niño se caiga. Son situaciones que nosotros debemos saber resolver. Y algunos se preguntarán, maestra, ¿y por qué nos vienen ese tipo de preguntas en el examen como si ya tuviéramos experiencia? Como si ya hubiéramos estado frente a grupo durante 20 años, porque la realidad es que sí, son preguntas que debes responder como si ya estuvieras frente a grupo. ¿Por qué creen, maestros? A ver, ¿pueden alzar la manita para apoyarme, por favor? ¿Por qué creen ustedes que nos hacen preguntas contextualizadas que debemos responder como si ya tuviéramos experiencia? Maestra Rosa, adelante. O maestra Araceli Santos. Tenemos manita arriba. Maestro Sergio Hernández. A ver, ¿quién es el valiente? ¿Quién nos quiere compartir? Este espacio, maestros, es de aprendizaje, ¿eh? No nos debe de dar pena participar porque si nos equivocamos, el error nos va a permitir aprender. Y yo le digo siempre a nuestros asesorados, los espacios como estos nos van a permitir equivocarnos miles de veces, porque si no nos equivocamos no aprendemos. Y yo pienso que... En un segundito, a que nos equivoquemos en el examen. Así que adelante, ahora sí, maestra Gaby. Sí, yo pienso que la verdad son pues temas de los cuales nos podemos enfrentar cuando nosotros empecemos ya a laborar en un ambiente pedagógico y en cuanto a la situación en las que nos enfrentemos y más de acuerdo a la zona en donde nos toque y nos guíe la UCICAM. Entonces, pues tenemos que estar al pendiente y tenemos más que nada que saber actuar sobre los protocolos. Yo sé que a lo mejor en algunas ocasiones, pues nosotros queremos actuar debido a lo que nosotros pensamos, ¿no? Y a veces creemos que es lo más lógico y lo más conveniente, pero pues también ponemos en riesgo hasta eso, hasta nuestro mismo labor como docencia. Muchísimas gracias, maestra Gaby. Efectivamente, lo que comenta la maestra es correcto. Nosotros debemos saber cómo actuar desde el día 1, maestros. ¿Sí? El hecho de que sea nuestro primer día en la escuela, si nosotros no llevamos a cabo los protocolos como deben de ser, podemos meternos en problemas muy graves, problemas legales incluso. Nos pueden quitar nuestra plaza, nos pueden cambiar de centro de trabajo o nos pueden meter a la cárcel, dependiendo la gravedad de la situación. Es por ello que la UCICAM nos pide conocer todos estos documentos, pero no nada más conocer en la parte conceptual, sino saber cómo aplicarlos en la parte real, en nuestro salón, en la escuela. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a familiarizarnos con las preguntas de examen, que absolutamente todas son contextualizadas a una realidad y que tengamos claro que no nos van a preguntar, por ejemplo, ¿qué es el plan 2022? ¿No? ¿Qué es evaluación? ¿Cuántos tipos de evaluación existen? No, la realidad es que el tipo de preguntas son de contextualización. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bien, muchísimas gracias. También, pues, otro de los temas que sugerimos estudiar es el que tiene que ver con las teorías de Vygotsky y Piaget. Aquí quiero mencionarles que en los últimos años sí hemos encontrado cerca de 10 preguntas, de 10 a 12 preguntas de las teorías de Vygotsky y Piaget, entonces también es un tema que debemos dominar. Los fascículos del 1 al 6. Bueno, en los fascículos nosotros encontramos información respecto a los campos formativos, a la contextualización, al codiseño de contenidos, a los planos, primer plano, que es el análisis de la realidad, segundo plano de la contextualización. Toda esta información la encontramos en los fascículos, maestros. Son 6 fascículos que es importante conocer.
Bien, entonces, estos son los temas principales que nosotros podemos sugerir. Si alguien de ustedes quiere los documentos, con mucho gusto les podemos pasar los links o los pueden buscar directamente en la bibliografía. Bien, vamos a compartir algunas preguntas que tenemos preparados para ustedes. Estas preguntas son preguntas de examen. Quien hizo el examen este año, bueno, se podrá percatar que efectivamente son preguntas que han venido en el examen estos últimos años. Y este es otro tip que nosotros compartimos para poder obtener un puntaje alto y alcanzar una plaza en la SEP. Uno, conocer los documentos, conocerlos, leernos, apropiarnos de la información, ¿sí? Y no se trata solamente de memorizar, se trata de comprender, de saber cómo esa información la aplico en mi realidad. Entonces, posteriormente es empezar a practicar preguntas de examen. ¿Por qué? Porque las preguntas de examen muchas veces no son como creemos que pueden venir. Además, las preguntas de examen se realizan con un tiempo específico. Nos dan 4 horas para responder 90 preguntas. Por lo tanto, tenemos 2 minutos, 20 segundos aproximadamente para responder cada pregunta. Si ustedes se tardan más del tiempo, pues entonces no nos da tiempo responder el examen y es cuando, faltando 5 minutos, nos faltan 15 preguntas y las contestan de Tin Marín y pues obviamente el resultado no es el que estamos esperando. Bien, vamos a analizar, por ejemplo, esta pregunta que dice, la Constitución establece que la educación debe tomar en cuenta características y necesidades del alumno para realizar ajustes y eliminar barreras. Bien, cuando yo leo, empiezo a subrayar palabras clave. Este es otro tip. No nada más familiarizarnos con las preguntas, con cómo vienen las preguntas del examen. De nada sirve que nos familiaricemos y sepamos que vienen de esta manera si no tenemos la habilidad para responderlas de manera correcta. Entonces, vamos a identificar palabras clave en la pregunta. La primera palabra clave me dice que, o me menciona, mejor dicho, a la Constitución. ¿Cuántas constituciones tenemos, maestros? Una. Solo una. Una. ¿Sí? Y si ustedes revisan su bibliografía, el único artículo que viene en su bibliografía es el artículo 3. Y a algunos niveles, el 4. A algunos, ¿ok? Muy poquitos. Pero el 3 les viene a todos. Entonces yo, en el momento en que empiezo a identificar mis palabras clave, empiezo a identificar en qué documento está esta información, ¿sí? Para empezar a traer esa información a mi mente. Entonces yo ya sé que si me habla de la Constitución, pues tiene que ver con el artículo 3. Entonces ahora sí me dice, la Constitución establece, ¿qué establece? Pues establece cómo debe ser la educación, ¿sí? ¿Cuáles son las características y necesidades del alumno? Que la educación, entonces me dice que la educación debe tomar en cuenta las características y las necesidades de nuestros alumnos. Eso todo el mundo lo sabemos. Sabemos que planeamos con base al alumno, ¿sí? Y no al alumno global, sino a la diversidad de alumnos que tenemos. Tenemos que tomar en cuenta las características y las necesidades de nuestros alumnos. Y entonces, a partir de eso, realizar ajustes. ¿Ajustes en qué? En todo. En la planeación, en la evaluación, en nuestra infraestructura incluso, porque si tengo un alumno en silla de ruedas, pues entonces tengo que tener rampas, ¿sí? Es decir, tengo que realizar ajustes en todo lo que yo voy a utilizar para que el alumno aprenda. Y eliminar barreras. Las barreras de aprendizaje, maestros, pues tenemos diferentes barreras de aprendizaje. Hay barreras, por ejemplo, que son gubernamentales o políticas. Esas son, por ejemplo, algo que establecen las leyes y que al final resulta ser una barrera para que el alumno aprenda. La barrera es justo eso que limita a que el alumno logre su aprendizaje. Una barrera política, por ejemplo,
podrían ser las becas, porque no hay becas para todos los alumnos. Entonces, esa beca, a lo mejor, si la recibe un alumno, la va a ocupar para pagar el transporte que va hacia su escuela. Pero resulta que hay otro alumno que tampoco tiene para el transporte para llegar hacia su escuela y entonces no la puede pagar porque no cuenta con ese recurso. No llega a la escuela, por lo tanto es una barrera que limita el aprendizaje. Otro tipo de barrera que podemos encontrar es el de barreras en cuestión de infraestructura. Por ejemplo, el material didáctico que se utiliza. Había un libro que venía antes en la bibliografía, ya no lo ponen, pero que se llama Familias y Escuelas. No, perdón, Familia y Discapacidad. Y también un documento que se enfocaba 100% a alumnos con discapacidad. Y te hablaba de materiales que ocupan alumnos con discapacidad, como la máquina Perkins, el abaco Cranmer para los alumnos con ceguera. Y así podríamos mencionar muchísimos, ¿cómo le podríamos llamar? Muchísimo material que el alumno... Material didáctico. Material didáctico y otro tipo de material que el alumno con discapacidad necesita para aprender, ¿sí? Entonces, cuando nosotros como maestros ubicamos estas barreras de aprendizaje, las tenemos que eliminar. Pero para eliminarlos necesito conocerlas. Y entonces por eso les hacía hincapié de que hay barreras políticas, barreras que tienen que ver con la infraestructura, barreras que tienen que ver con la economía del alumno, porque a lo mejor no va a la escuela porque no tiene zapatos. Entonces ahí hay una barrera, ¿sí? Bien, ahora sí, ya que comprendí esta parte, ¿a qué creen que se refiera? ¿A que la educación debe ser integral, equitativa o inclusiva? Inclusiva. Inclusiva. Debe ser una educación Inclusiva. es correcto. Debe ser inclusiva. ¿Por qué inclusiva? Bueno, les voy a platicar un poquito. Resulta que en el artículo 3º constitucional, pues nos da una serie de puntos y nos dice, como lo mencioné al inicio, que la educación debe ser integral, sí, que la educación debe ser equitativa, sí, que debe ser inclusiva, sí, que debe ser democrática, que debe ser intercultural, que debe ser de excelencia. Es decir, nos dice que la educación debe cubrir todos estos aspectos, ¿eh? Entonces, si nosotros leemos, fíjense lo que voy a hacer, si nosotros leemos hasta aquí, denme un segundito, por favor. Si nosotros leemos hasta aquí, maestros, la Constitución establece que la educación debe ser, pues entonces hasta aquí podríamos decir cualquiera de los tres, porque debe ser integral, equitativa e inclusiva. Pero si revisamos el resto del texto y nos damos cuenta que para diferenciar cuál de los tres es correcto, que tomas en cuenta características y necesidades del alumno. Y si ustedes saben su Constitución o lo googlean, pues nos damos cuenta que una educación inclusiva toma en cuenta diversas características y capacidades y necesidades de los estudiantes. Y que una vez que se toman en cuenta todas estas características, necesidades de los estudiantes, entonces realizas ajustes con base a esas características. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva te dice, enséñale a todos, pero para enseñarle a todos, tú tuviste que haber tomado en cuenta estas particularidades que tiene tu grupo diverso. Pero bueno, yo sé que no solo es suficiente con saber por qué es inclusiva. También hay que saber por qué estamos descartando el que sea integral y el que sea equitativa. Descartamos que la respuesta sea integral porque integral se refiere a educar para la vida. La educación integral es enseñarle a los alumnos conocimientos, habilidades, aptitudes y valores. Entonces, en una educación integral es educar para la vida. Por eso es que descartas el inciso A. Y el inciso B
Equitativa lo descartas porque la educación equitativa se basa en las desigualdades socioeconómicas, en las desigualdades de género, en las desigualdades regionales. A eso se refiere. Por lo tanto, tu respuesta correcta es el inciso C. Bien, maestros, ¿tenemos alguna duda hasta aquí o podemos continuar? Ustedes me indican, ¿eh? No, maestra, todo muy largo. Aprovecho Ninguna duda. para verle. Perfecto. Entonces, con otra pregunta que dice, identifica la acción que refleja el segundo plano. El segundo plano es contextualización. En la implementación del programa analítico. Ojo, les voy a dar un tip para responder preguntas de examen. Primero, identifico el verbo. El primer verbo que encuentren, ¿eh? ¿Cuál es el primer verbo? Identificar. Ok. ¿Qué voy a identificar, maestros? Ah, pues una acción. Quiere decir que en mis opciones voy a encontrar una acción. Pero todas son acciones. ¿Qué características debe tener la acción que va a ser la correcta? Ah, pues esta acción debe reflejar un segundo plano. Ay, ¿y esto a qué se refiere, el segundo plano? Bueno, cuando nosotros leemos los fascículos del 1 al 6, nos damos cuenta que hay un libro que se llama Fascículo 2, que se llama Hacia la integración curricular. Y en ese documento me habla de que existen 3 planos. El primer plano es una lectura de la realidad. El segundo plano habla de la contextualización y el tercer plano te habla del codiseño. ¿Sí? Entonces, estos planos es importante conocerlos para implementar un programa analítico. Vamos por partes. Primer plano quedamos que es la lectura de la realidad. Se los estoy explicando bien de volada, bien rapidísimo porque tenemos poquito tiempo, pero regularmente nos gusta explicarlo detalladamente. Ok, primer plano, lectura de la realidad. Fíjense, hasta cuando hay cosas que no conocen, porque en el examen, por supuesto que se van a encontrar con palabras u oraciones que les van a complicar la vida para responder. Pero la lectura de la realidad es leer la realidad. ¿De quién? Pues del estudiante. Porque lo más importante para el docente, para la escuela, para la comunidad y para todos son los estudiantes. Entonces, primer plano, lectura de la realidad es leer la realidad del estudiante. Es decir, investiga. ¿Qué voy a investigar? ¿Cómo es el contexto del estudiante? ¿A qué se dedica la mayoría de las familias? ¿Son ganaderos? ¿Son agricultores? ¿Son albañiles? Ejemplo, yo trabajé en una comunidad que quiero mucho que se llama San Miguel do Campo Joquisingo, en donde la mayoría se dedicaban al campo y a la albañilería, ¿sí? Pero también la mayoría de los padres de familia se iban a Estados Unidos. Toda esta información la debemos conocer. Debemos conocer quién ayuda al niño con sus tareas. ¿Cuál es el promedio del salario que gana la familia? ¿A qué se dedican los niños en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Les gusta leer, cantar, bailar, jugar o tienen que ir a trabajar? ¿Cómo son sus casas? ¿Cuentan con los servicios necesarios? Porque la realidad de nuestros alumnos, y de verdad, se me corta hasta la voz, es triste, maestros, es denigrable. Tenemos alumnos que no cuentan ni con agua potable, alumnos que no tienen una computadora, y de repente a nosotros se nos hace tan sencillo decir, ¿sabes qué? Te dejamos una investigación sobre la Segunda Guerra Mundial, y el alumno no tiene computadora, y el alumno no tiene un ciber cerca, y a veces se nos hace increíble, pero es la realidad que viven nuestros estudiantes. Entonces, ese es el primer plano, conocer su realidad. El segundo plano ahora sí es la contextualización, que es a lo que viene la pregunta, ¿sí? Pero yo no puedo responder si no conozco los planos. Contextualizar es, se los voy a explicar de esta manera. Tenemos un programa oficial. En el programa oficial encontramos todos los contenidos. Este programa oficial se llama programa sintético. Es el famosísimo programa sintético. Ahí encontramos los contenidos que tenemos que enseñar. Bueno, no que tenemos, que nos proponen enseñar. ¿Sí? Estos son los contenidos que tenemos que enseñar, que nos propone la SEP,
a todos los maestros de toda la República. Pero como yo ya hice una lectura de la realidad, yo lo que voy a hacer es retomar algunos contenidos que me puedan servir para adaptarlos a la realidad de mis estudiantes. Dependiendo la situación de la realidad que estén viviendo mis estudiantes, alguna necesidad, alguna problemática, alguna enfermedad, yo decido qué quiero trabajar, qué problemática o qué necesidad quiero atender de mi comunidad. Y entonces, esos contenidos nacionales que ya existen, los relaciono, por eso se contextualizan. Hay una contextualización en el momento en que les haces ajustes para adaptarlos a la realidad en la que viven tus estudiantes. Ese es el segundo plano. Y el tercer plano, maestro, se llama codiseño. Y el codiseño ya va más enfocado a, dependiendo, pues la realidad de tus estudiantes es, por ejemplo, que hay una, a ver, ¿qué podemos decir? Que hay un brote de sarampión. Y ninguno de tus contenidos lo puedes contextualizar, o sea, porque ninguno tiene que ver, no puedes hacer un ajuste. Pero puedes diseñar ese contenido para trabajarlo con la necesidad que tienes en tu contexto. Por eso la palabra codiseño viene del latín. Conjunto, diseño, diseñas en conjunto. Con tus compañeros puedes hacer ese diseño de ese contenido que no existe, que no está en el programa sintético, pero lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es necesario para trabajar la realidad de tus estudiantes. Ahora sí, ya comprendí todo lo que tiene que ver con los planos. Me voy a otra palabrita que, híjole, seguramente me va a hacer ruido. Programa analítico. El programa analítico, de manera muy general, se los voy a decir ahorita por el tiempo, es una planeación. ¿Recuerdan cómo antes que se planeaba? Yo creo que todos en algún momento hemos planeado, pero antes le llamábamos planeación didáctica. Bueno, ahora le llaman programa analítico, porque analizas. No nada más es poner actividades. Realmente haces un análisis de lo que tienes que trabajar para atender la realidad de tus estudiantes. Entonces, para hacer este programa analítico, es decir, esta planeación que requiere análisis, reflexión, propósito, pues tú tienes que llevar a cabo tus 3 planos didácticos, ¿ok? Ahora sí, con esta breve explicación, espero que podamos responder esta pregunta. Y vamos a cambiar la dinámica. Ustedes tienen 3 respuestas. Les voy a pedir que cuando yo les indique, ustedes abren su micrófono y solamente van a indicar A, B o C, ¿sale? Y cierran su micrófono para que puedan escucharse así de manera general, ¿sale? En una sola voz, como en el coro. Pero analicen las respuestas, por favor. Ahora sí, abrimos micrófono todos. La B. La C, el colectivo docente organiza los contenidos del campo formativo. La C, el colectivo docente organiza contenidos del campo formativo. La C. Muy bien. Ok, no se preocupen. Vamos a revisar. Sí. La C. Ok, lo vamos a hacer igual que el pasado, ¿ok? Bien. Dice el inciso A. Ok. Una maestra es transferida a una nueva escuela y usa las fichas descriptivas que recibe. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué el inciso A no es una respuesta correcta? Porque el segundo plano, que es la contextualización, no tiene nada que ver con las fichas descriptivas. Las fichas descriptivas nos pueden ayudar. ¿En qué plano nos pueden servir las fichas descriptivas?
En el diagnóstico, ¿podría ser? En el diagnóstico. En el diagnóstico podría ser cuando el diagnosticamos al estudiante. En un diagnóstico, entonces. En el primer plano entraría, cuando se realiza el diagnóstico. En la lectura de la realidad. En la lectura de la realidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, en este caso, pues aquí, esta la descartamos porque no entra dentro de la contextualización. El inciso B me dice que la escuela está ubicada en una zona donde haya la actividad económica principal, es el aprovechamiento de los recursos forestales. ¿Qué plano es? El inciso B, maestros. Es el segundo plano. Segundo. La contextualización. No, es el En la primer lectura de la plano. realidad. Es la lectura de la realidad, exacto, porque recuerden que la lectura de la realidad es la que hacemos para identificar dónde se ubica la escuela, cuáles son las características del contexto donde se ubica la escuela. Todo eso lo hablamos en el cultural. Exacto, en el primer plano, ¿sí? Tal vez aquí hay confusión porque lo que mencionamos es que analizas el contexto, ¿sí? Pero para analizar el contexto, ¿qué tenemos que identificar? Pues tenemos que identificar dónde se encuentra la escuela, ¿verdad? Entonces, por ahí empezamos. Excelente, maestros. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? El inciso C. El inciso C, porque el docente organiza los contenidos del campo formativo. Ok. Aquí les tendría que explicar mucho más a fondo, pero lo voy a hacer de manera general. Hablamos aquí de que en el segundo plano, para contextualizar, teníamos que revisar los contenidos, ¿verdad? ¿Y dónde encontramos los contenidos, maestros? Les dije el nombre. En el programa. En el programa. En el programa. Programa sintético. Ajá. Pero los contenidos se organizan en campos formativos, maestros. Los contenidos se organizan en campos formativos y encontramos contenidos de saberes y pensamiento matemático, científico, encontramos contenidos de lenguaje, de naturaleza, es decir, encontramos contenidos en los diferentes campos de formación. Por eso la respuesta es el inciso C, ¿vale? Bien, no se preocupen de, híjole, no le atiné a la respuesta correcta, no se preocupen. La realidad es que es información compleja, es información que tenemos que detallar y que tenemos que conocer. Lo importante es que empecemos a identificar el tipo de información que yo ya tengo que ir leyendo y que tengo que familiarizarme con esa información para responder este tipo de preguntas. Bien, nos vamos con, a ver, porque me indican que solo tengo 5 minutitos, me vamos con esta pregunta. ¿Sale? Dice, esta pregunta dice, identifica la acción escolar que corresponde a una de las funciones de consejo técnico escolar. Ok, quedamos que las palabras claves son importantísimas. La primera palabra clave es el verbo, identificar. ¿Qué voy a identificar, maestros? Una acción. Pero en las opciones, las 3 son acciones, ¿ok? Pero la acción que yo voy a elegir como la correcta corresponde a una función de consejo técnico escolar. Y entonces mi cabecita es como la ardillita. Tengo que ir pensando, a ver, ¿en qué documento encuentro la respuesta? Pues en el acuerdo 050424, que establece todos los lineamientos para llevar a cabo los consejos técnicos escolares. Específicamente, maestros, en el artículo 15. Si ustedes buscan este acuerdo y se van al artículo 15, van a encontrar funciones de consejo técnico escolar, ¿sí? Ojo, porque hay antes otro artículo que nos habla de las funciones de quien preside consejo técnico escolar. Quien preside un consejo técnico escolar es el director escolar, ¿sí? Pero no habla de quien preside, habla de manera general. Funciones de consejo técnico escolar, insisto, están en el artículo 15. Y encontramos una serie de puntos del A al M,
¿sí? Que si los contabilizamos son 13 puntos. Bueno, si nosotros revisamos punto por punto, nos damos cuenta que la respuesta correcta es el inciso C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función principal de consejo técnico escolar es reflexionar entre profesionales de la educación, entre colegas. Otra función de consejo técnico escolar es compartir. ¿Qué voy a compartir? Mis experiencias exitosas. ¿Qué me funcionó a mí? ¿Qué le funcionó a mi compañero, a mi compañera? Recuerden que en plenitud prevalece la sabiduría. Imagínense qué riqueza tienen los consejos técnicos escolares cuando compartimos nuestras experiencias exitosas de nuestros alumnos. Pero también para compartir diferentes situaciones a lo mejor de riesgo a las que nos hemos enfrentado. También eso compartimos en consejo técnico escolar. ¿Cuál es la finalidad? Pues mejorar el trabajo docente. ¿Para qué? Para poder elevar el aprendizaje de nuestros alumnos. Esa es la función, maestros. Denme un segundito, por favor, porque se le va a acabar la batería a mi computadora. Ok, listo. Entonces, eso es lo que se busca, elevar el aprendizaje de los alumnos. ¿Y por qué entonces descartamos el inciso A y el inciso B? Bueno, el inciso A me dice implementar acciones delegadas y consensuadas con los colectivos docentes para favorecer, la palabra clave aquí es, la asistencia y la permanencia. ¿De quién? De todos los integrantes. Pero la función de consejo técnico escolar, maestros, no es identificar la asistencia. Esa es una función o una responsabilidad administrativa o de organización interna. No es una función de consejo técnico escolar. El inciso B tampoco, porque aquí me habla de garantizar el respeto y la protección hacia los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y no es una función de consejo técnico escolar eso. ¿Por qué? Porque no se enfoca en la gestión de los derechos humanos. Insisto, lo que se busca es lograr el aprendizaje de los estudiantes. ¿Ok? ¿Cómo? A través de compartir estas experiencias, compartir metodologías, estrategias para poder lograr el aprendizaje. ¿Ok? Y vamos con la última pregunta. Creo que ya estamos sobre tiempo, pero vamos con esta última pregunta. A ver, dice, el objetivo de la nueva escuela mexicana. Objetivo. El objetivo lo encontramos en la Ley General de Educación. Y aquí, fíjense, aquí traigo una diapositiva que ocupo en mi clase cuando doy el tema de Plan 2022, porque a mí me corresponde ese tema. Se los explico y después nos regresamos a la pregunta, ¿les parece? Ahí va, ¿eh? El objetivo está establecido en el artículo 11 de la Ley General de Educación. Maestros, vinieron muchos artículos de la Ley General de Educación, ¿sí? Entonces, sí es muy importante trabajarlos. Bueno, el objetivo principal es desarrollar alumnos integrales. Y desarrollar alumnos integrales implica que nuestra enseñanza debe ir enfocada en desarrollar habilidades en nuestros alumnos, pero también debe ir enfocada en desarrollar competencias en nuestros alumnos. Debe ir enfocada en compartir y desarrollar valores, actitudes en nuestros alumnos, pero también conocimientos, en desarrollar un pensamiento crítico y autónomo. Es decir, no es suficiente con que el alumno sepa que 2 por 2 son 4, o el alumno de secundaria sepa sacar raíz cuadrada, o resolver ecuaciones de primero y segundo grado. Eso no es el objetivo. Yo necesito más allá, como maestra. La escuela, la sociedad necesita más. Que el alumno que sepa resolver un problema matemático también sepa
que no puede tirar basura en la calle porque entonces generamos contaminación, pero que no nada más lo sepa y lo tenga aquí en su conocimiento, sino que desarrolle estas habilidades para decir, no tiro la basura acá, la pongo en su lugar. O si me encuentro una basura en la calle, la recojo. Que sean alumnos que puedan convivir sanamente con otros. Que no sean alumnos que falten al respeto, que sepan que todo se resuelve con el diálogo. Eso se busca, eso es el desarrollo integral. Enseñar para vivir. Y hoy sabemos, los que estamos aquí, que yo creo que la mayoría somos o tenemos más de 23 años, pues sabemos que para vivir necesitamos tener valores, tener una buena actitud, habilidades y conocimientos. No basta con el conocimiento. Bueno, pues para esto, para poder desarrollar a un alumno integral, dijeron, entonces necesitamos reorientar el sistema educativo nacional. Y por eso cuando llegó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, vamos a cambiar todo, vamos a reorientar el sistema educativo nacional. Y esta reorientación se enfocó en incidir en la cultura educativa por medio de una corresponsabilidad entre familia, entre la sociedad, entre director, entre maestros y todo aquel actor que tenga que ver con la educación. Para que entonces hagamos una transformación social, ¿cómo? Por medio del trabajo por proyectos, integrando a la comunidad, por medio del apoyo de las personas de la comunidad. Y esta transformación social debe ser dentro de la escuela y en la comunidad. ¿Ustedes creen que vamos a tener un alumno bien portado en la escuela y afuera de la escuela, no? Eso no tiene coherencia. Necesitamos que el alumno que es un alumno con valores en la sociedad también lo sea en la escuela y viceversa. No queremos alumnos que solo en la escuela se comporten de manera correcta y afuera no. Por eso te dice que tenemos que hacer una transformación dentro de la comunidad, pero también dentro de la escuela. Ahora sí, nos vamos con la pregunta de examen. Tenemos 30 segundos para leerla. No abran sus micrófonos, ahorita les indico en qué momentito, por favor. Gracias. Ahora, ¿cuál sería la respuesta correcta? A, B, La B. Y entonces, maestros, con esto podemos darnos cuenta que cuando conocemos el contenido de los documentos de la bibliografía, sin ningún problema voy a poder responder las preguntas de examen. Y no voy a tener la confusión de que todas son similares. Nos damos cuenta que no, que cada respuesta va enfocada en otra cosa. Pero yo me debo enfocar en las palabras clave de mi pregunta. Y ojalá que la coordinación pueda habilitar una clase donde podamos trabajar sobre tips de preguntas de examen y tengo algunos tips que también puedo compartir sobre palabras clave en las respuestas o cómo identificar lo que nos piden cuando la contextualización es muy grande. Pero bueno, yo espero en Dios que haya otro espacio y con mucho gusto pues los invitamos. Sí. Y bueno, pues maestros, yo quisiera quedarme más tiempo con ustedes, pero bueno, la sesión es cortita. Solo quiero decirles que obtener una plaza en la SEP no es difícil. No es imposible, perdón, no es imposible, pero sí es complicado. Tiene sus retos, más bien, tiene sus
sus situaciones que nos hacen crecer definitivamente, porque se van a enfrentar a muchas situaciones adversas. Y quiero decirles que al final de cuentas esto es una competencia sana, donde compiten con maestros, con muchos maestros, cientos o miles de maestros, para obtener un lugar. Y el tiempo, maestros, es algo que te juega a tu favor o te juega en contra. Hoy, en día 10 de noviembre, están todos ustedes a tiempo de empezar a prepararse. Lean los documentos, ya les regreso tantito acá. Lean los documentos, estos son los principales, de verdad. Hicimos una investigación exhaustiva con el cuerpo académico y son los principales temas. ¿Sí? ¿Hay otros importantes? Claro que sí, pero de estos, el examen, un 80% va enfocado en esto. Empiecen a leer, empiecen a contestar simuladores. Ojo, las redes tienen mucha información que en ocasiones solo nos confunde. Hay simuladores de hace añísimos en la red que les venden, que no tienen nada que ver con lo que realmente viene en el examen, porque nos ponen preguntas directas de cuál es la evaluación diagnóstica, cuántos tipos de evaluación hay. Esas ya son obsoletas, ¿sí? Hay otro tipo de preguntas que son las que nos pueden funcionar. Entonces, maestros, yo los invito a que, siempre le digo a nuestros asesorados, de aquí en adelante, ustedes deben establecer su meta. Y si la meta es, quiero obtener una plaza en la SEP, entonces todos los días tenemos que hacer algo que nos acerque a nuestra meta. Leer, subrayar palabras clave, hacer un glosario, ver algún video, responder un simulador, leer un resumen, pero todos los días no podemos dormirnos sin antes haber hecho algo que nos acerque a nuestra meta. Porque el éxito, maestros, no es cuestión de suerte. El éxito es el resultado de la perseverancia y el esfuerzo constante. Maestros, fue un placer haber estado con ustedes. Agradezco su valioso tiempo, su participación. Me despido de todos ustedes. Soy la maestra Jocelyn Andrade. Cualquier duda que tengan, por ahí hay alumnos que nos preguntan sobre el curso. Todo esto que trabajamos ahorita de manera así, rapidísimo, todo se ve en el curso con mucho tiempo, se ve detalladamente. En cada clase se analizan cerca de 8 a 10 preguntas de examen. Entonces, si alguien desea información, también con muchísimo gusto. La coordinación, se pueden contactar con la coordinación. No sé si les puedan dejar algún teléfono, maestro. Sí, se están proyectando. Se están proyectando los teléfonos. Entonces, con todo el gusto del mundo, estamos aquí para apoyarles. Y gracias por habernos acompañado, maestros. Les mando un abrazo fuerte desde Cuautla, Morelos, y mucho éxito. Déjennos saber en sus comentarios aquí en el chat qué les pareció esta breve sesión, y para que sepamos si fue de su agrado y así sepa la coordinación si hacer más sesiones como estas. Apóyennos, por favor, con un comentario breve. Gracias a todos, maestros. Gracias a todos. Qué bueno que les haya gustado. Digo, híjole, mis alumnos que me conocen saben que yo soy bien tardera. Yo necesito 2, 3 horas para trabajar cada tema, pero pues ahorita me dijeron algo en 40 minutos, lo intentamos y lo intentamos con todo el gusto del mundo, maestros. Cuídense mucho, maestros. Bendecida noche. También tenemos para promoción horizontal, vertical y horas adicionales. Nos preguntan en el chat. Por supuesto que sí.